Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Gracias a todos aquellos que día a día nos acompañan en la meditación de la palabra del Señor y que oran por este ministerio. Gracias a aquellos que nos escriben. Queremos enviar un saludo muy especial hasta Benavides, Argentina, a un grupo muy especial llamado Superando Barreras. Un saludo para nuestro hermano Gustavo Maidana, para Raúl, para Fabián, para Alejandro, que ellos tienen un anhelo por la palabra de Dios y día a día nos escuchan, al lado de nuestro hermano Pablo Díaz, que también saludamos, y a su familia, a Carla, a su esposa. Enviamos saludos al ministerio Tiempo de Renuevo que dirige el pastor Walter Serantes. Abrazos para todos ellos y es un enorme gusto saber de ustedes. Acompáñanos en la lectura de este día que corresponde el libro de Levíticos capítulo 21 versículos 1 al 9. Dijo Jehová a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni entre su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. El libro de Levíticos, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es un libro que trata acerca de cómo debe conducirse la tribu sacerdotal, aquellos que sirven en las cosas santas a Dios. Y de manera muy puntual el Señor da instrucciones a los sacerdotes que sirven en el altar. Y el asunto aquí es cuando uno de ellos sufría la pérdida de un ser querido. Ellos no podían contaminarse tocando ningún muerto de entre el pueblo, porque esto les haría inmundos y esto les impedía ministrar al Señor los sacrificios diarios, y tendría que ser inmundo hasta la noche. Pero por tratarse de su padre, su madre, su hermano o su hermana virgen, ellos podían contaminarse y tener un duelo, pero el duelo de ellos debía ser distinto a los demás del pueblo, y además debía ser distinto a todos los pueblos cananeos. Entre las costumbres cananeas existían en que las personas se hacían heridas, se cortaban la barba, se rapaban para mostrar su duelo, su dolor. Y el sacerdote, por tanto, debía ser más mesurado en su duelo, en su dolor. Aunque podía llorar a su padre, aunque podía tocar a sus muertos y abrazarlos, despedirse de ellos, debía guardar su dignidad y su compostura, porque él ministraba las cosas santas. En el Nuevo Testamento existe la doctrina del sacerdocio de todo creyente.
Aunque en el Antiguo Testamento solamente una tribu, solamente los varones que tenían que tener cierta edad y no tener defectos físicos, como los vamos a ver más adelante, ellos solamente eran los únicos que podían servir a Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento dice la Escritura que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. También Dios nos ha santificado, ¿verdad?, para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y como sacerdotes de Dios, como pueblo de Dios, debemos nosotros ser distintos a todos los demás pueblos. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Por supuesto que cuando los creyentes sufrimos la pérdida de un ser querido, sentimos ese gran dolor, ese vacío en nuestro corazón y guardamos duelo. Pero tenemos una esperanza, tenemos la esperanza en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de que le veremos. Y cuando uno de nuestros seres queridos parte de este mundo, aún tenemos el gozo de que le veremos y estaremos con ellos y adorando al Señor por la eternidad. Y por eso es bien importante cuando nosotros hemos experimentado una pérdida. Hace poco una hermana de Colombia nos escribió acerca de la pérdida de su esposo. Y experimentar ese dolor, esa ausencia de un ser tan cercano, por supuesto que se siente terrible, se siente desconsolador. Pero quiero decirte a ti, hermana, y quiero decirle a cada uno de aquellos que pasa por momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido, tenemos una esperanza en el Señor. Y la esperanza es de que le veremos, estaremos con el Señor y nos reencontraremos con ellos. Por otro lado, también tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Si nosotros nos podemos refugiar en el Señor, si nosotros nos podemos refugiar en su gracia, en su paz, nuestra vida será distinta, nuestro duelo será mucho más diferente a diferencia de aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos un consolador que está con nosotros para siempre y nos ayuda a superar nuestras pérdidas y sabemos que hay un futuro mejor. Esas eran las condiciones que Dios ponía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y creo que es importante relacionarlo cómo nosotros debemos superar nuestros duelos con nuestros seres queridos. Por otra parte, también hablaba de preceptos, de algunas situaciones como el sumo sacerdote o el sacerdote debía ver con quién me voy a casar. No debía casarse, ¿verdad?, con una viuda, no debía casarse con una mujer que había tenido un pasado cuestionable, como alguien que había estado en la prostitución. Él debía casarse con una persona pura, virgen. Esas eran las condiciones para los sacerdotes. Y si una hija del sacerdote se prostituía, el juicio era terrible, debía ser quemada. Y algunos dicen, oh, qué duro. Dios es así, Dios es santo y Dios demanda santidad de sus hijos. Dios demanda santidad de su pueblo. Y Él empieza por su casa. A quien Dios más exige son aquellos que le servimos. No pensemos que podemos pasar por alto una vida de santidad. Dios nos exige a todos nosotros. Y es un llamado también a las familias pastorales, a los hijos de pastores, a los hijos de líderes, que caminen en la fe de sus padres, que caminen en la fe de sus líderes, que honren el llamado y honren el llamado como familia pastoral tienen. Te invito, y es posible vivir en santidad en el precioso y en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.